Alintuta, muy buenas noches. Alintuta, Zapanca, Jonequitis, un cacho, estamos aquí ya listos y prestos para empezar nuestra clase del día de hoy. Alintuta, Zapanga, Jonequitis, un cacho. Chayna, Gaspaka, Kalladi Sunchis, y Achaininchis, Takunam Punche. Y mata con Punche y Sunchis. Vamos a continuar todo lo que estamos aprendiendo sobre el pi, aprendiendo a preguntar, pero le vamos a agregar algo más, ¿eh? Muchas veces, estimados amigos, hay expresiones que en el quechua se utiliza, ¿ya? Eh, y aunque no suene tan interesante, pero son expresiones que se utilizan, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. A ver, un momentito, ya está. Entonces, nosotros, para empezar en este caso, estimados amigos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está, mira. Tratar o simplemente organizar dos sufijos muy importantes, ¿ya? Un pronombre interrogativo más un sufijo. Eso hay que hacer esta noche. ¿Y cómo funciona esto en esta situación? Por ejemplo, nos dice el pronombre interrogativo pi, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer a este pronombre interrogativo? Le vamos a agregar normalmente un locativo. Por ejemplo, ya hemos aprendido a utilizar pi, es mi pronombre interrogativo que yo trabajo, que yo utilizo. A esto, estimados amigos, le vamos a agregar, sabiendo que esto se traduce como quién, vamos a agregarle el sufijo locativo, ¿ya? Pi. Este sufijo locativo se traduce al castellano como en, pero indica, ¿qué cosa indica? Indica ubicación en un tiempo, en el tiempo y espacio. ¿Ya? Recordemos eso, en tiempo y espacio. Eso hay que entender, estimados amigos. Cuando yo quiero hablar del pronombre interrogativo pi, que estoy viendo aquí, y le agrego el sufijo pi, este famoso sufijo me está dando una idea, que estoy hablando de la ubicación o simplemente estoy hablando de un sufijo que habla de ubicación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? Si queremos plantear algunos ejemplos, jabarizunchis, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, yo planteo y digo, wasi. Wasi viene a ser en realidad casa. Pero si yo le agrego el sufijo pi, se traduciría literalmente a en la casa. Esa sería la expresión. Entonces, aquí me está dando la idea de ubicación. Fíjate esto, mira. Wasi y el sufijo pi que hemos utilizado, que hemos colocado ahora último, nos da la idea de decir en la casa. Entonces, esa es la idea clara del sufijo pi. Entonces, cuando yo quiero, en este caso, preguntar, el pronombre interrogativo pi más el sufijo pi, mi pregunta sería pipi, ¿ya? Pipi. Ese pipi que estamos viendo, muchas veces dice, oye, nunca he escuchado, pero suele utilizarse la pregunta, ¿en quién? ¿Ya? ¿Y cuando utilizamos esto? Cuando tú dices, oye, ¿en quién está? ¿En quién ya están repartiendo? ¿En quién ya está la cola? O sea, el pipi, estimados amigos, tendría esta traducción. ¿En quién? ¿En quién se ha quedado la repartición de algo, de juguetes, no sé, pero se ha quedado en una persona? Entonces, cuando encontramos pi más pi, estamos hablando de la ubicación en donde esa acción se ha quedado. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo muy sencillo. Decimos, en Navidad todos hacemos cola, ¿ya? Navidad, pi y mataruanqui, ¿ya? Te haces cola para tú recibir tus juguetes. Pero, Norquis nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué nos dice aquí? La idea es que en Navidad reparten juguetes y hay una fila.
pero se queda en una persona X, ¿ya? En una persona X. Y entonces cuando se queda en esa persona, te le preguntas, pipi, kachkan. Como decir en este caso, la pregunta, ¿en quién está? Mira, ¿en quién está? Esa sería la pregunta. Oye, ¿en quién está? Pipi Kashan, dices, ¿eh? Entonces, esa es la traducción, estimados amigos, de este famoso pipi que se puede utilizar en el quechua. Pero ojo, estimados, no siempre se va a utilizar tanto así como ustedes quieren, sino ya en situaciones, en contextos únicos. Por ejemplo, puede ser, ¿en qué situación utiliza? Se utiliza, por ejemplo, en situaciones, ya, en contextos donde, bueno, donde una persona queda o se queden o se queda ya, en contextos de entrega de objetos, podría ser, ¿ya? Entonces, para esas situaciones nomás vamos a utilizar. Pues si yo, Pipita Hachangri, en una fila, Pipi Kasha, ¿en quién está? Esa es la pregunta. Por ejemplo, yo te puedo decir, Pipiña, ¿ya? Kashanko. También se puede utilizar. ¿En quién ya están? Podría ser la pregunta. ¿En quién ya están? Entonces, estimados amigos, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, simplemente estamos hablando del pipi. No es tan frecuente el uso en el castellano, en el quechua, pero existe esto. Entonces, en la ficha hemos dicho, mira, pipi, lugar, ubicación. Combinarlo con el pronombre pi, quien se forma el pipi, que se traduce como en quién. Este tipo de estructura se utiliza para preguntar por la ubicación de una persona en un orden determinado. O sea, vas a preguntar en la ubicación de una persona que se encuentra en una cola, que se encuentra tal vez en, por ejemplo, en una repartición de juguetes, en una repartición de prendas, en una repartición de algo. Ahí se encuentra. Y yo puedo preguntar, Pipi Kashan, ¿en quién está? Por ejemplo, Pipi Tukukun, ¿en quién termina? Puedo utilizar verbos de esta manera. Por ejemplo, Pipi Kachkaran, ¿en quién estaba? O simplemente, por ejemplo, cuando tú repartes algo a alguien y regresas, yo, me olvidé, y le preguntas, Pipi, Kachka Arjani, Kachka Arjani. Y le estoy preguntando, a ver, ¿en quién estaba? Para esa situación, estimados, se utiliza. ¿En quién estaba? Pepe Kacharjani. ¿En quién estaba? Ah, aquí sí, pues. Y tú podrías en esta situación dar tu respuesta. Yo puedo decir, Rolipi Kachkar Hanki. Ya está. Como quien dice, estabas en role. Fíjate, estabas en role. Esa sería la expresión. Pipi Kachkar Hani, ¿ya? Rolipi Kachkar Hanki o Kasharanki diríamos, ¿eh? Pipi Kasharani, Rolipi Kasharanki. Estabas en role. Pero en este caso, estimado, solo es cuando yo planteo o simplemente cuando me encuentro en situaciones en que me indica que estoy en un determinado orden. ¿Ya? Chet Hauren el saliente. Dice, mira, Pipi Tucucunca. Por ejemplo, cuando reparten juguetes, ¿ya? No dicen Pipi Tucucun. Pipi Tucucun. Estoy diciendo en el castellano, ¿en quién termina? ¿En quién termina? Esa es mi pregunta. Pipi Tucucun. Y yo puedo responder, Hampi Hampi Tukukun. Ya está. Tukukun. Termina en ti. Esa sería mi pregunta. ¿Ya? Y mi respuesta, digo. Entonces, estimados amigos, para eso sirve el pipi. ¿Me han entendido? ¿Ya? A ver, y viene gambas. A ver, entiende, Manacho. ¿Y cómo Un, puedo decir, un cómo decir, repasito, profe. ¿ya?
¿Cómo decir en nadie? ¿Ya? ¿Cómo decir en nadie? Ahorita vamos a ver. Un repasito más nos dice. Mira, estimados amigos, haciendo un poco más de retroalimentación a esta situación, estamos hablando de dos cosas muy importantes, ¿ya? Estamos uniendo dos pronombres, digo, dos recursos. El pronombre interrogativo quién más el sufijo que indica locación, ubicación en. Y cuando nosotros ubicamos, encontramos estos dos, nos encontramos con Pipi, que literalmente se traduce como ¿en quién? ¿Y en qué situaciones voy a utilizar? Cuando se entrega objetos, cuando se entrega regalos, ¿qué más? Cuando estamos en una cola y nos preguntan, oye, ¿en quién ya está? Para esas situaciones se utiliza. ¿Entendido? Entonces, mira, veamos. Dice, en una fila, en una persona X, Pipi Kachkan, ¿en quién está? O Pipiña Kachkanko, ¿en quién ya están? ¿En quién ya están? Cuando yo reparto juguetes, ¿en quién ya están? ¿Dónde ya están? No sé, siempre me hago esa pregunta. ¿Y cómo sería, por ejemplo? Rolly, Pipi Kachkar Hanki, ¿en quién estaba? Pipi Kachkar Hani, ¿en quién estaba? Yo, ¿en quién estaba? O Pipi Tukukun, ¿en quién termina? Ahora, antes de eso, mira, por ejemplo, Pipi Kachkan, esa es la pregunta, ¿eh? Pipi Kachkan, ¿en quién está? ¿Cómo puedo responder? Pongo una persona y puedo poner Alex, puedo poner Alex P. Kachkan. Está en Alex. Esa sería, ¿ya? Mi respuesta. Está en Alex. Fíjate, ya, solo simplemente le estoy dando la pregunta o le estoy planteando, oye, ¿en quién está? Digo, está en Alex. Pepiña Cascanco, ¿en quién están? Y yo puedo poner Juan Piña Cachcanco. Cachcanco. Ya está. Este Juan Piña Cachcanco significa están en Juan, o ya en Juan. Están ya en Juan. Esa es la traducción, estimados. Pipiña Cachcanco, están ya en Juan. También me indica lo que estamos viendo, ya la ubicación de una persona, estimados amigos. Chaychata alinta umanja sunchis, ya eso hay que entender bien claro. Ahora, aquí, Pipi Cascarjanqui, preguntando en un tiempo pasado, ¿eh? Por ejemplo, imagínate que yo estaba repartiendo juguete y me fui y regreso y le digo, oye, ¿en quién estaba? Y aquí la gente va a decir, Rolly Cascarjanqui, estabas en Rolly. Siempre indicando el orden en el que yo estaba repartiendo. Por ejemplo, puedo preguntar, Pipi, tu cuco, ¿en quién termina? Y me puede decir, Campi, tu cuco. Campi, tu cuco. Esa podría ser una otra posibilidad para responder. ¿Ya? Ahora sí me han entendido. Ahora sí estamos claros, creo. ¿Eh? Ahora, yo Haría, Chachi. toda la vida, muy bien, excelente, estimada, excelente, ¿ya? Si tienen preguntas, planteen, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo decir en nadie? La anterior clase yo les dije, oye, aprendamos a decir en nadie, para nadie, con nadie, por nadie, todo ello, ¿ya? Entonces, ¿ya? Cuando yo quiero decir en nadie, para nadie, de nadie, con nadie, ninguno, nada, todo ello, así, cuando me preguntan, oye, ¿qué cosa quieres? Nada. Por ejemplo, dices, ¿a quién buscas? A nadie. ¿Con quién vienes? Con nadie. ¿De quién hablas? De nadie. ¿Desde dónde vienes? Desde ningún lugar. O sea, todas estas preguntas que nos dicen, oye, de nadie, para nadie, por nadie, todas esas preguntas, ¿cómo nosotros respondemos? Para eso, estimados, tenemos dos recursos. Mira, ¿ya? Utilizamos el mana y a esto le agregamos, ¿ya? El pronombre interrogativo que va unido, ¿ya? Con su sufijo. ¿Ya? Fíjate, estos sí van unidos. Después de eso, recién le agregas
¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Ya? El paz. Entonces, la estructura va a ser esta, estimados amigos. O sea, si yo quiero decir de nadie para nadie, con nadie, por nadie, todo, todas estas expresiones que indican eso o tienen esta misma característica, simplemente pongo de la siguiente manera. Pongo mana, ¿ya? Mana. Ahora el pronombre pi. ¿Qué sufijo estamos trabajando? Pi, ya está. Y le agregamos el pas. Mana, pi, pipas, que estoy diciendo en nadie. Ya está. Mana, pi, pipas, en nadie. Y he cumplido esta estructura. He utilizado el primer pi y luego también he utilizado el otro caso. Aquí está. Aquí arribita te voy a poner el pronombre interrogativo más el otro pronombre que nosotros encontramos, ¿ya? Aquí estamos utilizando. Entonces, esta tiene que ser una estructura para todos los ejercicios de ese tipo, ¿ya? Entonces, Jamie, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Kanchu, Manachu. Vamos, ¿alguien quiere participar? Hablar, comentar, preguntar, murmurar. ¿O han entendido claramente? Más Ya, ejemplos, profe. ya. Ya, hoy día solo estamos con Pipi. Entonces, por ejemplo, ya, en alguna situación vas a utilizar lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero utilizar, hemos hablado del a quién, ¿eh? ¿A quién? Tú puedes responder y decir, profesor, a nadie. Por ejemplo, a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, estimados amigos? La pregunta a quién siempre va a ser ¿cómo? Este a quién, estimados, va a ser pita. Entonces, si mi respuesta o la respuesta que quiero poner es a nadie, igualito, yo tengo que seguir una estructura. ¿Y cuál es esa estructura que tengo que seguir? Aquí está, mire. ¿Ya? Esta es la estructura que yo tengo que seguir. Y si yo quiero decir a nadie, por ejemplo, primero voy a poner mana, luego pongo el pronombre interrogativo, luego el sufijo y el pas. Entonces, ¿cómo sería? En esta preguntita a nadie, ¿ya? O a quién, en este caso, pita, tengo que entender cuál es el pronombre. El pronombre interrogativo es el pi, ya tengo. Y el sufijo es el ta, que hemos avanzado en una clase anterior. Entonces dice, mana pita. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si yo quiero responder y decir a nadie, esta es mi respuesta o esta es la respuesta que estoy buscando, entonces sencillamente hago lo siguiente, mana pi, y en vez de pi, le agrego el ta. Mana pitapas. Ahora, mana pitapas se traduce como a nadie. Ya está. Esa es la traducción para este caso. A nadie. Puedo utilizar así. Ahora, si yo quiero también, ya trabajé de a nadie. Por ejemplo, puedo plantear, ¿ya? La siguiente pregunta. ¿A quién? Pero en este caso ya no es pita, sino hablando del man. Piman. Y yo puedo también responder a nadie. Y simplemente voy a seguir esta estructura para decir o para plantear mi respuesta. Mana más el pronombre interrogativo más el sufijo más el pas. Entonces, mana pi, pongo otra vez. Por ejemplo, ¿ya? Voy a hacer mana, pronombre interrogativo, pi, el sufijo que estamos trabajando, man, y luego regresa el pas. ¿Qué vendría a ser? A nadie. Indicando orientación de una acción. Mana pimampas. ¿A quién le has dado? Mana pimampas. Esa es la idea. ¿Me entiendes? Entonces, estimados, vamos a cumplir siempre esta estructura. Ahora, esta estructura va a servir absolutamente para todos los pronombres interrogativos. En todos los pronombres interrogativos que tú quieras preguntar y responderte a nadie, para nadie, de nadie, papá, de nadie, con nadie, todo eso, ninguno, de nada. Ya todas las posibilidades que digas de nada, de nadie, con nadie, todas esas expresiones siempre van a tener esta estructura. ¿Ya? Entonces, eso es una estructura ya que podemos decir que siempre se utiliza.
¿Ya? Zeta, alinta y yachanaki. ¿Entendido? Ahora sí creo que me han entendido. Ese es el caso, estimados amigos, del ¿Qué pipi. página 38? Estamos en la página 38, ¿ya? Y si se han dado cuenta, no es mucho, poquito es, por eso también que tiene pocos ejemplos, ¿ya? Ahora, teniendo eso, también vamos a pasar el siguiente. Estimados, tengan en cuenta, estos sufijos que estamos trabajando, ¿ya? Como aquí estarán viendo, el picama, por el cam, aquí hemos trabajado el pipi, todos ellos, el ta, el man, todos estos sufijos. ¿Qué vamos a hacer? Ya no voy a explicar al siguiente, simplemente vamos a irnos a las preguntas, ¿ya? En este caso vamos a explicar todavía el pronombre interrogativo pi más el sufijo limitativo cama, ¿ya? El limitativo, ¿qué nos dice? El famoso cama nos da la idea o nos hace entender que cuando nosotros hablamos o utilizamos o este sufijo cama, solo nos está dando o solo está hablando literalmente de un límite de acciones, ¿ya? Pero, ya, como su nombre indica, limitativo. Por ejemplo, yo te puedo decir, Rolly, cama. Sigues en la cola y voy a decir rol y cama. Estoy planteando hasta role. O sea, esa es la idea. Le estoy limitando y hasta quién vas a repartir el juguete. Y aquí me dice hasta role. Entonces el cama significa hasta. Ya solo estamos limitando. Por ejemplo, en caso del pi más el cama, aquí estimados amigos, mira, este cama se traduce literalmente como la expresión hasta, pero debes entender, mira, aquí, cuando nosotros hablamos y decimos pi y le agregamos cama, estamos planteando la pregunta picama. Y matas que en Castilla significa picama se traduce como hasta quién. Ya está. ¿Hasta quién? Entonces, ¿cuántas veces tú te has hecho esta pregunta? ¿Hasta quién voy a dar el pan? ¿Hasta quién yachache? Picama. Esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Cómo trabajar cada uno de estos recursos en el Es de la selección. quechua. ¿Entendido? ¿Entendido? Mi boli. ¿Ya? Entonces, mira, estimados amigos, teniendo esta idea, decimos picama, ¿hasta quién? Y pones un sujeto, como en este caso, Rolly, y luego le agregas el cama. Rolly, cama, hasta Rolly. ¿No es cierto? Por ejemplo, otra preguntita. Ya tienes. Ahora yo te voy a preguntar, picama, antata, antata, conqui. Ya está. Castellano, profesor. Castellano diría, pues, ¿hasta quién? Fíjate. ¿Hasta quién repartirás o darás el pan? Esa es la pregunta. Picaman conqui. ¿Hasta quién repartirás o darás el pan? Aquí le estoy preguntando el límite hasta dónde va a ser. ¿Y cómo me puede responder? En este caso me va a responder y puedo decir, Rocío Cama. Ya está. Rocío Cama. Puede ser una respuesta muy sencilla. Este Rocío Cama sería hasta Rocío. Pero no solo me quedo con este Rocío Cama, sino puedo agregar el verbo y digo, Rocío Cama, ¿qué cosa? Cosa. Ya está. Cosa. Estoy diciendo, daré hasta Rocío o repartiré hasta Rocío. Y así voy utilizando, en este caso, estimados amigos, el sufijo cama. ¿Ya? Entonces, en el quechua, estimados amigos, el sufijo cama no es la cama de dormir que tú utilizas, sino estamos hablando de un sufijo que nos indica el límite de acciones, hasta quién vamos a realizar. ¿Ya? Ahora, ya tenemos el cama, pero, ya dice, mira,
significa quién, el pronombre interrogativo pi, y el sufijo kama indica límite o término de una acción, se traduce como hasta en castellano. Esta estructura se usa para indicar hasta qué persona se va a realizar una acción. Eso debes tener en cuenta, estimados amigos. Nos va a indicar hasta qué persona podemos realizar una acción. Entonces, en este caso, cuando yo te dije Rocío Cama, solo estoy indicando hasta Rocío, Rocío Cama. Y ahora yo te pregunto, por ejemplo, Hanku na ñataq, digo, Hanku na ñataq. Hanku na ñataq. Y menataq kan marikepi. Si yo les pregunto lo siguiente, a ver, veamos. Dice, ustedes, Picama, Aichata, Aganki. Aichata, Aganki. ¿Cómo sería nuestra respuesta? Quiero escuchar respuestas, vamos. Picama, Aichata, Aganki. ¿Hasta quién vas a repartir carne o vas a separar carne? ¿Cuál sería la respuesta adecuada? A ver, vamos, piensen. Picaman, Aichatat, Aganki. Estoy preguntando, ¿y hasta quién vas a repartir el pan? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Ya, Manushkan. Self-Christian maybe. Puñeta mungichu. Menos gambas. Maestro, buenas noches. Sí, estamos aquí escuchándole. Ya. Si no, Entonces, todavía tenemos un poquito de duda. ya. Pongo el nombre, Karina. Y luego le agrego el cama. Ya está. Karina Cama. ¿Qué es? Hasta Karina. Ya está. Así de sencillo. O sea, aquí lo que tú tienes que agregar es el nombre. Mamota, mana chikena kama. ¿Ya? Nuka, del cama. noka, Ya. akasa, Noca. Akasa. noka, akasa, karinapa. Ya. ¿Estaría bien así, profesor? A ver, corrija, por favor. En dudas todavía. Ya. Ojo, estimados. Mira, yo te puedo preguntar, ¿eh? La pregunta sería, ¿Campi, Kama, Ayat, Agangi? Y mi respuesta uno, mira, fíjense, habla de lo siguiente. Karina, Kama. ¿Ya? Esa es la respuesta uno que yo tengo. Ahora, la respuesta dos puede ser más completa. Noja, pero ojo, el verbo siempre al final. Tajazaj. Como este es verbo, siempre va a ir al final. Ahora, estimados amigos, ¿qué va a pasar aquí? Cuando a mí me preguntan con el sufijo kama, automáticamente yo debo entender o comprender o poner en práctica que al objeto se le adhiere este recurso. Karina, kama. Aquí mira. Noka Karina, kama, agasa. ¿Tiene sentido mi oración? Mi respuesta, sí, está bien hecho. Entonces, mucho cuidado con las estructuras gramaticales que nosotros conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, Campi, Kama, Ayat, Aganki, tú hasta quién separas carne, digo, ¿eh? Yo puedo responder y decir, no, yo, está mi mamá, y le pongo mamá y mi mamá, y le agrego Kama, hasta mi mamá. ¿Qué cosa? Aichata a casa. Puede ser posible esta respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar así, ¿eh? Pikaman, aichatat akanki, no mama y kama. Otra vez aquí, wow, para segunda. Aquí está, mira. Aichata a casa. También una respuesta más amplia, pero utilizando los mismos recursos que estamos o que se han utilizado en la pregunta. ¿Entendido? ¿Ya? Chemikam. ¿Alguna otra pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Cancho Manachu. No, Karina Kama, ¿no es cierto? ¿Los amigos de TikTok nos han entendido o no? Y Meina Campas, dale corazoncito a nuestra transmisión. ¿Ya? Ojta pukuita saksakitsa, a ver, ojta pukuita.
Juan, algún Juan por aquí. Han, Picama, ¿ya? Regalo es Suña. Suñata, Jai, Wanki. Por ejemplo, le estoy diciendo, Juan, ¿tú hasta quién vas a entregar el regalo, los juguetes? Y Juan me va a decir, pues, a ver, profesor, ya chachi. Me va a decir, no, ja. Y aquí, mire, Picama. El cama que estamos utilizando siempre va a ir en la respuesta. No, ja. Puedo poner a Denis, nombre de persona, ¿ya? Y le pongo aquí, Noja, Denis, y le agrego cama. Denis cama. Porque si me preguntan con el cama, mi respuesta tiene que ser con el cama. Juan Picama, Suñata Jaiwanki, Noja Denis cama, ¿qué cosa? Suña. Suñata Jai Ya está. Y así está mi respuesta. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, mira, vamos a llegar un pan de segundo. El sufijo cama va a ser un elemento muy primordial en estas situaciones. ¿Ya? Nos va a permitir darle más coherencia a mi expresión. Noca denis cama, suñata, haiwasa. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí, estimados amigos, estamos viendo eso, ¿eh? Y mata suñari, dice. Suña es regalo o segundo pagan segundo. ¿Ya? Pongamos aquí. Suña y mancama, regalo. ¿Ya? Regalo. Ahora sí. Ya está. Segundo. Picama. ¿No es cierto? O sea, estimados, aquí tenemos varias maneras, o en este caso tenemos esta manera oficial de responder a nuestras preguntas. Si no, te vas a equivocar. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos. Y en el libro encontramos esto aquí, mira. Dice, Picaman Ruranki, ¿hasta quién haces? Y mira, fíjate, estimado aquí. Y mata que Jawarinaiki, ¿ya? Veamos en nuestro ejercicio. Dice, Picama Ruranki. Otra vez voy a usar panachay. Picama. Y aquí me dice, Warmi, cama. Por ejemplo, dice, Picama Yupanki, ¿hasta quién cuentas? Yachachij, cama. Hasta el profesor. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dice, Picaman Churanki, ¿hasta quién pones? Y aquí dice, Amachaj, cama. Hasta el abogado. ¿Entendido? ¿Ya es en griego? ¿Ya? Y mata su tigi, dice, no su tirole. Picaman Yanapanca, ¿hasta quién ayudará? Javarigebe. Picama Yanapanca. Y me dice, Taitai Kama Yanapanca. Picama Mascaranki. Otra vez, Picama Mascaranki. Wauhikama Mascaranki. Ya está. O sea, se cumple esa estructura que nosotros debemos entender. Por eso, desde la primera clase, cuando hemos entrado al tema de los pronombres interrogativos, yo te dije, si la pregunta es con ta, tu respuesta es con ta. Si la pregunta es con man, tu respuesta es con man. Si la pregunta es con raiku, tu respuesta es con raiku. Si la pregunta es con pi, tu respuesta es con pi. Si la pregunta lleva el sufijo kama, tu respuesta es utilizando el sufijo kama. ¿Y qué pasa si no cumples eso? Si no cumples esas reglas, lamentablemente el quechua no va a ser coherente. ¿Entendido? ¿Ya? Aquí ya tienen algunos ejercicios para relacionar. Picama churanki, y aquí pongo amachakama churani. Ya está, ya resuelto. Lo demás tienen que hacer. ¿Ya? Aquí dice, ejercicio number 2, corrige las expresiones. Y matanoja alichazaj. ¿Ya? Mana alin hilkakunata alichazaj. Picama churanki, ¿está bien? ¿Hasta quién pones? Y dice, mamaikuna churani. A ver, ustedes, esta expresión mamaikuna churani, ¿alguien chukasha manachu? Imagínate kama manalin kaspasitos, alguien kashteka, alguien kanga. Imagínate kama, a ver. Primaricamichis, a ver, imagínate kama. Picama churanki. Su respuesta. Mama y cama sería, maestro. Claro, muy bien. Tiene que ser Picama churanki. Pongo aquí. Mai, cama.
Ya está. Churani. Mamaykama churani. Ahora está corregido. Por ejemplo, dice, pikaman yupasonchik. Pikaman yupasonchik, ¿ah? Estamos hablando de varios. Oye, ¿hasta quién contaremos? ¿Ya? Y aquí dice, taitai yupani. Esta expresión está errónea. Entonces, la pregunta está bien, picama yupasonchik. ¿Cómo sería, en este caso, mi respuesta? Imenan kutichini gama. A ver, vamos. ¿Cómo podría responder? Pikaman yupasonchis. Imenatan kutichima. Tai kama yupani. Yupasa. A ver, primero hablemos de Tai, Tai kama. ya está. Tai, cama. Una respuesta podría ser así. Tai, cama. Ya, una respuesta bien simple. Picama yupa sonchik. Tai, cama. Puedo cerrar mi respuesta así. Pero si yo quiero que mi respuesta sea más amplio, igual. Tai, cama. Y recién entra el verbo. No hands picama yupa sonchik. Tai, cama. Yupa sonchik. O yupaso. ¿Ya? Entonces aquí sería o trabajaría de esa manera. ¿Entendido? ¿Ya? Ya tenemos te cama yupa sonchik. ¿Entendido? Muy bien. A ver, la pregunta 3 dice, ¿Pikaman rikunki? Runata rikuni. ¿Cómo sería en esta situación nuestra respuesta? Imenat kama. A ver, Imenan kama. Si a mí me plantean la pregunta y me dicen, Picama rikunki, Imenatan kutchima. Imenatan kutchima. Runata kama. A ver, pongamos aquí. ¿Por qué runata kama? Simplemente runa. Kama. El ta es un sufijo. Entonces no podemos unir con el kama. Sino aquí iría directo. Runa, kama. ¿No es cierto? Porque el ta, estimados amigos, hemos avanzado con anterioridad. Runata y mata, pita hemos avanzado. Pita. Pero aquí el ta está tratando de ser un distractor nomás. Entonces sería picama rikunki y mi respuesta sería runakama rikuni. Esta sí sería mi respuesta. Runakama rikuni. Veo hasta la persona. ¿Entendido? Entonces hay que tener mucho cuidado por si encontramos otro sufijo. ¿Ya? Si encontramos otro sufijo, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Como en este caso hemos encontrado el sufijo, por ejemplo, el sufijo ta. ¿Ya? Lo demás, por favor, trabajen ustedes. Ya, ejercicio 3 dice, formula preguntas y responde. Ejemplo, situación. Das un cuaderno hasta tu hermana. Mira, ya te he dado una situación. Das un cuaderno hasta tu hermana. Pregunta, ¿Pikaman koranki? ¿Ya? Y después sería ñañaykama korani. ¿Ya? Es una pregunta de acuerdo a un contexto. Y aquí me dice lo siguiente. Entregas los libros hasta el profesor. Y entonces, ¿cómo sería mi pregunta aquí? ¿Ya? Entregar. ¿Cómo se dice entregar en quechua? A ver, entregar sería como dar, ¿no es cierto? Entonces empiezo y digo, picama, ya está. ¿Qué más? Kuranki. Ya, vamos a poner picama, kuranki. ¿Hasta quién diste? ¿Cómo sería la respuesta? Imelgam kutichi. A ver, Imelat Kanma. Y aquí me da la respuesta, siempre me da, mira, hasta el profesor. Y mi respuesta sería de la siguiente manera. Ya, ya, Yachikama. ya. Yachachikma Koranki. ¿Yachachikma o yachachikama? Yachachikma. Yachachikman, dicen por aquí.
Y otro me dice yachachij kama. Entonces, ¿por qué el uno estaría bien y por qué el otro estaría mal? Dos cosas muy interesantes, estimados amigos, y creo que aún les falta entender. Si la pregunta es con el kama que estamos viendo aquí, pikama hawarigepi, ¿ya? Aquí está. Si la pregunta es utilizando el kama, entonces mi respuesta no puede ser con man. ¿Por qué? Porque no habría coherencia. Ya no habría coherencia. Si lo pones man aquí, entonces estaría totalmente errónea tu respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta adecuada? Utilizando el kama. Yachachir, kama. Hawari. Ahora sí mi respuesta tiene sentido. Picamos Joranki. Yachachir, kama. Y le agrego ahí. O Rani o Kurhani. Y ya está. Así es el caso de el picama. Entonces, estimados amigos, lo que ustedes tienen que entender es cuando yo pregunto con cama, picama, tú también dices, Rolicama, Juancama, Mamaicama, Taiteicama, Alruicama. Podemos utilizar personas, podemos utilizar animales, podemos utilizar profesiones, ocupaciones. Por ejemplo, si yo te planteo la pregunta, dice, a ver, aquí está. Yo te planteo la pregunta y digo, Picama, ¿hasta quién? Chay, Mikunata, ¿ya? Mikunata, Haiwa, Ranki. Haiwa, Haiwar, Ranki. En este caso, estimados, estoy hablando, Picama, ¿hasta quién? Entonces, este Picama ya me da una idea, que mi respuesta también tiene que ser con el Kama. El pi lo cambio con una profesión, Amachaj, y el Kama sigue viniendo. Amachaj, Kama, Jabarigebi, ¿ya? El Kama siempre va a venir porque la pregunta es con Kama. ¿Qué cosa? ¿Qué, mi Junata? ¿Qué dice? Chay mi Junata Haiwarirja ni en tiempo pasado. Ya está. Chay mi Junata Haiwarirjani. Picama Chay mi Junata Haiwarjanki. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería Amachaj Kama Chay mi Junata Haiwarjani. ¿Ya? Así funciona, estimados amigos, las preguntas con los pronombres interrogativos. Porque hay muchas veces hablamos, por ejemplo, hasta ahorita estamos hablando de solamente el pronombre interrogativo pi. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un resumen. Y aquí está, mira, a ustedes les toca trabajar. Das regalo hasta tu hermano. Y pones aquí, ¿eh? Wauhikama. Cuentas hasta tu abuela. Cuentas de contar. Yupay. Por ejemplo, mi pregunta aquí sería, cuentas hasta tu abuela. Picama yupanqui. Esa es mi pregunta. Picama yupanqui. Y aquí mi respuesta ya es más que obvio. Me dice, hasta tu abuela. Y profesor, y echa con mat hasta tu abuela. Entonces, hemos encontrado hasta tu abuela se dice, hatun mamakio awi chaiki. Ya está. Awichaiki, cama. Y aquí, si te das cuenta, estimados amigos, hay algo interesante que ustedes tienen que entender, es que aquí la pregunta ha sido con el picama, Jawaria, y mi respuesta ha sido con el awicheiki, cama, utilizando también el cama. Entonces, estas son reglas que no debes olvidarte. ¿Me han entendido? Los amigos que están viéndonos por TikTok, si has entendido, dale me gusta a nuestra transmisión. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta del grupo de Meet Kanchutapuki Manachu? Profesor, buenas noches. Alientuta. Tengo una duda, profesor, quisiera que me ayude. ¿Qué significa llegar a la meta o llegamos hacia la meta en quechua? Llegar hacia la meta. ¿Ya? Meta, ¿cómo se dice? Por ejemplo,
Buena pregunta esta. Hay palabras que podremos decir, oye, sí existe en el quechua, como el caso de meta, no, tal vez no existe, sino chayananchis chayananchis kama, chayanchis, podría ser, hasta donde nos hemos planificado. Entonces, ¿dónde dice eso? A ver, hasta la meta dice, a ver, voy a ver, sí. Vamos. Maybe Chi, hemos llegado hasta la meta. La meta, mire, estimados amigos, en este caso, hablando de meta, estamos hablando, es algo que tú te has planificado. Entonces yo podría, Chaya, na, el lugar donde vas a llegar. Entonces yo puedo decir, hasta la meta. ¿Y cómo sería? Chaya nanchis kama, chaya nanchis kama, ¿ya? Cha, Yasun, Chik. Lleguemos hasta nuestra meta, hasta donde nos hemos planificado. Y aquí entra el tema de lo siguiente. ¿Cuál tema entra, profesor? El tema de que el quechua no existe en todos los términos, así como en un diccionario. Voy a buscar flor, ica. Voy a buscar puerta, punco. Voy a buscar meta y no vas a encontrar, ¿ya? Pero esa es una aproximación de acuerdo al contexto, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Gracias, ¿Ya? profesor. Muy bien. Dice, en cada oración una palabra que no corresponde, encuéntrala y corrige, dice. Pikamanchuranki. ¿Cómo sería la respuesta? Wawakuna churani. Wakakuna churani. Entonces, en este caso, mi respuesta sería de la siguiente manera. Pikama churanki, wakakuna. Entonces pongo aquí. Wakakuna kama. Ya está. Churani. Así funciona. ¿Me entiende? Wakakuna kama churani. Hasta las vacas pongo. O hasta donde están las vacas pongo. Esa sería mi respuesta. Ahora, si te das cuenta, estamos cumpliendo la regla. ¿Cuál es la regla? Aquí, estimados amigos, la pregunta es con kama, picama. Y aquí mi respuesta sería wakakuna kama. Utilizando aquí. Wow, mire. Waka, kuna, kama. Y he utilizado el kama. Entonces, con eso estamos seguros de que nuestra respuesta está correcta. Si no estaría así, ¿ya? Yo diría, pucha, estamos incorrecto. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, aparte de vuestra compañera? ¿Alguna pregunta, duda? Cancho Manacho. Ya, muy bien. Gracias a nuestros amigos que nos siguen por TikTok también. Compartan nuestra transmisión, denle me gusta. ¿Ya? Es el picama. Wow, según Panchekuna. Che, mi che. ¿Ya? El ejercicio 6 dice, encuentra la palabra impostora. En cada grupo de oraciones hay uno que no usa correctamente el sufijo kama. Por ejemplo, maikama riman, mamaikama rimani, correcto. Taitaiwan yachani, incorrecto. Ñañaikama takini, correcto. Entonces, la expresión incorrecta sería taitaiwan yachani. Y voy a señalar esta expresión incorrecta. ¿Ya? Es la página 42. Ahora, creo que este es el último tema, estimados amigos, que vamos a trabajar esta noche, es el Raiku. Y luego vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? Un momentito, vamos a ver. Ya, Raiku. Ya. Entonces, mira, veamos lo siguiente, estimados amigos. Ya hemos avanzado hasta esta parte. Mira, te voy a hacer un poquito de resumen, ¿ya? Retroalimentando. Imakunatan y yacharuranchis kunam puncheikama. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? ¿Ya? Y matat, si no has estado, tienes que ver las clases grabadas, ¿ya? Retroalimentando. ¿Qué hemos aprendido? Lo primero que hemos aprendido, estimados amigos, es el pronombre interrogativo. ¿Cuál es? El pronombre interrogativo pi, que se traduce como la expresión o la pregunta ¿quién? Ya está.
Entonces, esto es el tema principal que hemos aprendido. Después de haber aprendido el pi, ¿qué hemos hecho? Hemos agregado sufijos. Entonces, yo me quedé con este recurso aquí. Mira, fíjate. Y el primer tema que he aprendido hasta ahorita, y lo voy a poner con otro colorcito para que nos podamos guiar, es que al pi le hemos agregado el ta. Y mi expresión se ha transformado como pita. Fíjate, pita, que se traducía como a quién. Entonces, hablando de acciones que van orientadas en este caso el objeto a quien afecta una acción podría ser una persona. Luego hemos avanzado el pi, pero le hemos agregado en este caso el man. Piman, y matajama piman, ¿ya? Este también hemos dicho que es un recurso que sirve para orientar una acción. Y el piman se traducía también como a quién. Pero hemos hecho ejemplos, no funciona con todos los verbos. ¿A quién? O simplemente para que no te equivoques. ¿Hacia quién? Eso es lo que hemos aprendido. Ya está. Pita, piman. Luego hemos aprendido el pi más el paj. El pipaj. Pipaj. Esto se traduce al castellano como ¿para quién? Pipaj. Entonces, cuando tú te encuentras con el paj, tu respuesta siempre va a ser con el paj. O simplemente yo te estoy preguntando ¿para quién? Ya hemos terminado eso. Y luego hemos aprendido otro. Hemos utilizado el pi y le hemos agregado el one, que viene a decir con quién. Eso hemos aprendido. Y aquí está el one. Pi one, con quién. ¿Ya? Ahora, que ya conoces el con quién, ¿qué nos falta ahora? ¿Ya? Hoy día, un momentito, vamos a poner un color bien llamativo. ¿Ya? Aquí está. Entonces ya tenemos el P1. El one se traduce literalmente como con. Luego de eso hemos agregado algo más. Hoy día hemos trabajado para el famoso pi, le hemos agregado más el pi, que vendría a ser pipi en quién. Eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. Ya está. ¿En quién? Ahora, también antes de ello, estimados amigos, hemos trabajado un recurso. Pi más el manta. ¿Hemos trabajado o no? ¿Ya? Pimanta. Pimanta se traduce como la expresión de quién. ¿De quién hemos hablado? Pimanta. Mira, Javari. O sea, todo esto hemos estado trabajando y nos va a servir bastante para las preguntas, para los diálogos. Ya tengo. Ahora nos faltan dos temas. El siguiente es el pirraico, ¿ya? Que vendría a ser, en este caso, un causal, ¿ya? ¿Por quién? ¿Ya? ¿Por quién? Y el octavo que vamos a utilizar es el pi más el gina. Un comparativo para decir cómo, quién. En este caso, estimados amigos, lo que ustedes tienen que entender aquí, solo nos queda dos de estos. Ahora, ¿por qué les explico esto? Por una situación muy especial. Es que, estimados amigos, como están viendo aquí todo el caso del pi, va a cambiar más adelante con el ima. Imata, imaman, imapaj, imawan, imamanta, imapi, imaraico, imagina. Luego va a cambiar este pi con el mai.
Maita, Maiman, Maipaj, Maiwan, Maiwan no funciona, Maimanta, Maipi, Maijina, va a funcionar. O sea, para eso. Entonces, en estas primeras clases, mire, estamos conociendo qué significa el ta, el man, el paj, el wan, el manta, el pi, el raico y el jina. ¿Me entiende? Entonces, atentos, por favor, a cada uno de estos recursos. Por eso hemos planteado bastantes ejemplos con anterioridad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, estimados amigos? Nos falta el piraico. Piraico, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Es por quien realizas una acción. Y veamos lo siguiente, mira. Piraico, ¿ya? La pregunta sería, piraico huajanqui. ¿Cuántas veces nos dicen? Piraico huajanqui. Pregunta, profesor, ¿por quién lloras? Esa es la pregunta. Piraico huajanqui. ¿Por quién lloras? ¿Y cómo vas a responder? Pones el nombre de la persona por quien lloras y le aumentas el raico. Ejemplos. Si me dicen Piraico Bajanqui, ¿por quién lloras? Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Mira, fíjate. Voy a agregar a este. ¿Ya? Porque aquí ya tengo pi, que estamos viendo aquí. Voy a poner con un color distinto. Pi. ¿Ya? Aquí ya tenemos pi con un color. A ver, más colores aquí. Con ese color. Y le hemos agregado el raico. ¿Ya? Piraico Bajanqui. ¿Por quién lloras? Y mi respuesta sería, en vez del pi, voy a poner un nombre. Rolly. Ya está. Y el raico viene. Otra vez. Rolly, raico. Ya está. Mi primera respuesta puede ser Piraico Bajanqui, Rolly, raico. Puede ser una manera de responder. O simplemente, estimado, puedo responder completo. Rolly, raico, Hawarikepi. Rolly, raico, wajani. Así podría ser mi respuesta. Piraico wajanki, Rolly, que limpichau chorasa, raico, wajani. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar así. O no entendí, otro más. Por ejemplo, yo te digo, Ana, ¿alguna Ana por aquí, eh? Han, Pi, Raiku, Lam, Angi. ¿Por quién trabajas? ¿Ya? Ana, Pi, Raiku, Lam, Angi. Entonces, en esta pregunta también encontramos el pronombre pi, interrogativo pi, más que, más el Raiku. Y si yo te pregunto, oye, ¿por quién trabajas? Y Ana me va a decir, ¿sabes qué? Yo trabajo por mi hijo. ¿Y cómo se dice hijo? ¿Ya? Guagua podría ser. Gua, gua. Mi hijo, guaguay. A esto le agregamos el raico. Guaguairaico. Lam, ane. Ya está. Guaguairaico, lam, ane. Trabajo por mi hijo. Y aquí mira, guaguay. Viene a ser el de color rojito y el raico siempre en la respuesta. ¿Te das cuenta? O sea, así podemos, en este caso, estimados, plantearnos la pregunta y su respectiva respuesta. ¿Entendido? Piraiku, ¿ya? Piraiku llankanki. Wawairaiku llankani. Piraiku wajanki, ¿ya? Roliraiku wakani. Podrían ser las posibles respuestas que vamos a utilizar. ¿Me están entendiendo? Si están entendiendo, denle me gusta a nuestra transmisión y los que están en el Meet, levanten su pulgar arriba. ¿Ya? Muy bien. Estamos ahí, mira. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más encontramos? Para eso sirve el piraico. ¿Por quién? Ahora en nuestro libro encontramos tal vez algunos ejercicios. Dice, piraico mijo sonchi, piraico pucllanca. ¿Por quién jugará? Piraico guajaranqui, piraico rimanqui. ¿Por quién hablas? Entonces, por ejemplo, dice piraico guajanqui.
es la causa o motivo por la que tú realizas cierta acción. ¿Entendido? ¿Ya? Edu, vamos, Edu, adelante, te escucho con tu pregunta. Edu. Uy, Erigicho. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Una pregunta más? ¿Alguna pregunta? Me han entendido claramente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, estimados amigos? ¿Ya? Mira, lo que de antes les explicaba. Hay ocasiones en el que nosotros respondemos, Pita, ¿a quién? Y yo te puedo responder, a nadie. Por ejemplo, Piman, ¿hacia quién? ¿Ya? Podría ser hacia nadie o hacia ninguno. Podría ser hacia nadie o hacia ninguno. Por ejemplo, veamos otro. ¿Para quién? Mi respuesta podría ser para nadie. ¿Cuántas veces les he explicado? ¿Con quién? Mi respuesta también va a ser con nadie. ¿De quién? Mi respuesta puede ser de nadie. ¿En quién? Puede ser en nadie. O sea, mire, estimados amigos, estamos viendo que muchas veces yo quiero responder, no toda la vida voy a responder diciendo, ¿a quién? A mi mamá, no. Hay ocasiones en el que nosotros respondemos, ¿cómo? ¿Ya? De nadie, para nadie, con nadie, ¿ya? En nadie. Y entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Haz algo sencillo, estimados amigos. Lo que les dije, para decir a nadie, simplemente hacemos lo siguiente. Ponemos el mana, ¿ya? Mira si lo vamos a poner, ¿ya? Con otro colorcito para que entiendan bien. ¿Ya? Ponemos el mana con color rojito, ¿ya? Luego agarro el pita, que está aquí arriba, y pongo aquí. Mana, espacio, pita, ¿ya? Y al final, después del pita, le agrego el paz, ¿ya? Mana, pita, paz. Ya está. Mana, pita, paz. Y eso significa o se traduce como quien dice a nadie. Esa es la estructura. Mana, pita, paz. ¿Te das cuenta? Mana, pita, paz. O si, por ejemplo, me dicen, ¿hacia quién? Yo diría, hacia nadie. Entonces, ¿cómo sería en este caso? En este caso sería pues mana, ¿qué cosa? Piman y le agrego paz. Mana, piman, pues. Y otra vez, mira, he puesto mana, piman, paz. Ah, profesor, para nadie. Igualito. Para nadie pongo aquí. Pongo primero el mana. ¿Qué más? Pipaj. Pongo aquí. Pipaj. Y le agrego el paz. Mana, pipaj, paz. Para decir para nadie. ¿Ya? Mana, pipaj, paz. ¿Cuántas veces hemos hablado así? ¿Para quién llevas ese pan? Mana, pipaj, paz. Para nadie. Esa es la diferencia. Por ¿Cómo ejemplo, se yo te puede digo, explicar ese paz? ¿Qué es lo que hace el paz? ya, voy a explicar otra vez. ¿Ya? Cuando nosotros queremos decir lo siguiente, a nadie, quiere decir para nadie o hacia ningún lugar, hacia nadie. O simplemente dices para nadie, ¿ya? O también dices con nadie, de nadie. Para este tipo de respuestas, ¿qué haces? Existe una fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Esa fórmula está formado por el mana que estás viendo, ¿ya? Que es un adverbio de negación, ¿ya? Con el sufijo pas. Pero ojo, estimada, este sufijo pas que estamos viendo aquí solo va a trabajar con el mana de la mano en esta situación para preguntas. Porque si yo voy a hablarte del sufijo pas, que significa también,
¿Ya? Entonces, en este caso te voy a dar una sola idea. Si tú quieres responder a nadie, para nadie, de nadie, con nadie, de nada, para nada, todo ese tipo de respuestas, siempre vas a entender. El mana va a ser el elemento que sí o sí va a ir de la mano con el paz. ¿Ya? Así como en una pregunta que de negación, dices mana más el chu. Pero así es en este caso el mana y el paz, ¿ya? El paz en este caso no tiene una traducción literal, solo simplemente nos ayuda a traducir para decir a nadie, de nadie, para nadie, con nadie, todas esas respuestas, ¿ya? Entonces eso hay que entender, ¿ya? Por ejemplo, dice, Piwan, ¿con quién? Yo quiero responder con nadie. ¿Y cómo digo? Simplemente pongo el mana. Mana, y luego de poner el mana, aquí tengo P1. Agarro el P1, ¿ya? Aquí, juntos. Mana P1, y le agrego el paz. Mana P1 paz con nadie. Ya está. Y así de sencillo. De nadie. ¿De quién? Yo quiero decir, oye, ¿de quién está hablando? De nadie. Igualito aquí. Mana, ¿qué cosa? Agarro el mana y aquí dice pimanta. Agarro el pimanta, vengo aquí abajo y digo, mana pimanta y le agrego el paz. Mana pimantapas. Estoy diciendo de nadie. Oye, ¿de quién estás hablando? Mana pimantapas. ¿Ya? Puedo responder de esa manera. De nadie. ¿Ya? Entonces, lo mismo va a pasar. Por ejemplo, en nadie. Pipi Kashan. ¿Ya? Está en nadie. ¿Cómo sería? Mana, pongo pi, y le pongo paz. Mana pipitas, en nadie. ¿Ya? Cuando es ese tipo de preguntas. ¿Ya? Para todos. Por ejemplo, aquí dice, Piraiku, ¿por quién lloras? Y yo quiero decir lo siguiente. Por nadie. ¿Por quién lloras? Por nadie. ¿Y qué voy a hacer? Para como te estoy enseñando por nadie, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, simplemente agarro el mana, y dice Piraiku. Piraiku aquí arriba, mira, dice, ¿ah? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente pego. Mana Piraiku. How are you? ¿Ya? Mana Piraiku. ¿Ya? How are you? Mana Piraiku y le agrego el paz. Mana Piraiku paz. Y mi respuesta sería esa, pues, ¿eh? Piraiku Wahanki. Mana Piraiku paz. Aquí está. ¿Ya? Entonces, o en este caso vamos a poner que el mana y el paz van a ir siempre de la mano. Mana piraiku paz por nadie. ¿Ya? ¿Te das cuenta, estimado? O sea, así de sencillo vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Ahora, para el piraiku, vamos a ir al libro y encontramos algunas actividades. Dice, ¿eh? Piraiku Rimanki, ¿por quién hablas? Y dice, por ejemplo, en este caso, estimados amigos, para que me entiendan, si en alguna situación a ustedes te preguntan y dicen, Piraiku, automáticamente tu respuesta tiene que ser con Raiku. ¿Cómo? Ñañay, Raiku, mira. Fíjate, Piraiku wakaranki, tai Raiku wakarane. Por ejemplo, dice, Piraiku pukllanka, ¿por quién jugará? Y mi respuesta sería, Wawairaiku Pukllank. ¿Te das cuenta? O sea, estas reglas no cambian, siempre van a estar así. ¿Ya? Entonces, Piraiku Llankaranki, dice, ¿eh? ¿Por quién trabajaste? Piraiku. Y mi respuesta sería, Mamai Raiku Llankaran. Siempre estamos hablando de personas, por personas que hemos hecho una cierta acción. Ahora, aquí dice, ejercicio, relación de palabras. Wahani, ¿qué cosa? Piraiku wahanki. Wawairaiku, ñañereiku. En este caso, con cualquiera de ellos vas a relacionar, ¿ya? Luego tenemos aquí, tenemos el ejercicio 2, dice, encuentra el error y corrige la expresión. Mamá y manda wahani. Esta expresión está bien, ¿ya?
Pero lo que yo necesito, estimados, es que usted pueda utilizar el raiku. Por ejemplo, me manda bajan y lloro de mi mamá. Está bien esa expresión, pero yo quiero que me digas de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo voy a poner y voy a decir, mamai raiku waka ni. Así sería mi respuesta. Lloro por tu amor. No. Wawaireku wajani. Mamaireku wajani. ¿No es cierto? Por ejemplo, dice, yachachik pillankani. Yachachik pillankani kan macho. Mi respuesta sería, por ejemplo, así. Yachachik raiku. Por el profesor. Llam ani. Ya está. Yachachik raiku llankani. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? O sea, podemos responder de esa manera. ¿Ya? Muy bien, estimados. Luego dice, por ejemplo, responde en quechua con una oración completa. Con una oración completa, dice, Piraiku wajanki. Cuando hablamos de una oración completa, ¿ya? Sería pues, si me dicen Piraiku wajanki, mi oración completa sería, no ka, ahora, Piraiku. E imagínate que yo lo por mi perro. Aljoy raiku. Ya está. Wakani. Waka ni. Ya está. Noka alkuiraiku wakani. Yo lloro por mi perro. Piraiku llankanki. Con M está aquí, ¿ya? Que M churanks. Piraiku llankanki. ¿Cómo sería? Trabajo por mis hijos. Entonces puedo poner wawai hijos, mi hijo. Wawaikuna, mis hijos. Eso hemos aprendido también. Wawaikuna y le aumento raiku. Wawaikuna raiku, llam, ani. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? Yo trabajo por mis hijos. ¿Ya? Por ejemplo, dice, Piraiku, makankichik, ¿por quién pegan? Podría ser, ¿eh? Piraiku yacharanki, ¿por quién aprendiste? ¿Ya? ¿Por quién has aprendido? ¿Ya? Y vamos respondiendo. Aquí dice, ejercicio 4, diálogos incompletos. Completa los diálogos según el texto. Wakankichu, Ari. Piraiku wakanki. Mira, fíjate. Wakankichu. Yo estoy diciendo, ¿lloras? ¿Ya? ¿Lloras? Y mi respuesta es, sí. Y otra vez me está preguntando, Piraiku wakanki. ¿Por quién lloras? Fíjate, ¿por quién lloras? ¿Y cómo sería mi respuesta? Cuando me plantean esa pregunta, ¿por quién lloras? ¿Yo qué le voy a decir? Voy a responder aquí y puedo decir, Yana, ¿ya? Y por Yanai, mi enamorada, Raiko, Waka, Ni. Podría ser. Si no lloras por tu enamorada, puedes poner, por ejemplo, por tu esposa, ¿ya? Algunos dicen, Warmi, Raiko, Wakane. No quiero. Puedo llorar por mi mamá y puedo poner mai, reiko, wakane. Ah, no quiero llorar por mi mamá. Voy a llorar por mi vecino. Imagínate. Masi, vecino. Y le pongo reiko, wakane. No quiero llorar por mi vecino, quiero llorar por mi gallina. Entonces pongo mi gallina. Pai. Y le agrego raiku, wakani. Ya. O sea, así nomás puedo empezar yo o puedo plantear mis respuestas. ¿Entendido? ¿Ya? Y por favor responda. Aquí nos dice ordena, ¿ya? Y forma la oración. Raiku, wakani, mamai. Sencillo. ¿Cómo dices? Mamai, raiku, wakani. Ya está. Y así está ordenado. ¿Ya? Por favor, trabajen hasta la página. Hasta la página 46 de nuestro libro. ¿Ya? Así que amigos, mira, creo que hemos llegado a una parte donde hemos aprendido un poquito más. O en este caso vamos a terminar el pi. ¿Ya? Para que también tengamos una evaluación. Ya, mira, fíjate, lo que estamos trabajando es lo siguiente, mira, 7 sufijos. El pita, piman, pipaj,
piwan, luego dice pimanta, luego hemos trabajado el pipi, luego hemos trabajado el pirraico y ahora vamos a trabajar el pijina. Y matasca y pijina es, ¿ya? Un sufijo de comparación, ¿ya? Comparación, para comparar, ¿ya? Y cuando digo pijina, ¿como quién estoy diciendo, eh? ¿Como quién? Pijina, por ejemplo, puedo preguntarte, pijina kanki. Por ejemplo, veamos, pijina. Este pijina que estamos viendo aquí, Wauchay Panachay, se traduce a como quién. Fíjate, como quién. Y el kanki es el verbo ser. ¿Como quién eres? Pijina kanki. Esa es mi pregunta. Pijina kanki, ¿quién eres? ¿Y cómo sería mi respuesta? Aquí, ojo, mi respuesta, en este caso, el pi me está dando la idea de que yo debo responder con personas, profesiones, ¿ya? Voy a responder con, por ejemplo, animales tal vez, ¿eh? Puede ser, pero aquí si me pregunta pijina kanki, yo voy a responder, por ejemplo, en vez del pi, voy a poner un nombre. Puedo poner como mi papá, Tai Tai. Tai Tai es mi papá. Ya está. Tai Tai. Y le agrego el Gina. El Gina siempre va a ir. Por eso te digo, cuando me preguntan con el Gina, mi respuesta es con el Gina. Pijina kanki, Tai Tai Gina, Kane. Ya está. ¿Qué estoy diciendo aquí? Imanishan en Kaipi. Cuando hablo de comparación, estimados, estoy hablando de esto. ¿Ya? ¿Como quién eres? ¿Ya? O simplemente vamos a poner arriba, ¿ya? Pijina Gangi, ¿como quién eres? Y mi respuesta, ¿ya? Mi respuesta va a ser lo siguiente. A ver, vamos a darle un tamaño adecuado. 24, ¿ya? ¿Como quién eres? Y yo digo, Taiteijina Kani, ¿ya? Taiteijina Kani, imagínate Kamari. Kani significa soy Taiteijina, como mi papá. Ya está. Soy como mi papá. Taitaijina Kani. ¿Me han entendido? ¿Ya? ¿Me han entendido o me han entendido? ¿Qué dicen nuestros amigos de TikTok? A ver. Vamos, vamos. Si has entendido, dale me gusta a nuestra transmisión. ¿Ya? María dice que ha entendido. Celia ha entendido. Norma ha entendido. Javier ha entendido. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces, utilizamos el GINA para eso, para hacer comparación. Por ejemplo, tú quieres comparar a una persona. ¿Ya? Mira, es muy interesante cuando comparamos a una persona con un animal. Un animal sería algo y le pongo el Gina. Algojina Kanki. ¿Qué es este Algojina Kanki? Le estoy diciendo, eres como un Bobby, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es una comparación. Algojina. Entonces, también puedes plantear una pregunta para esto, ¿ya? Pijina Kanki, ¿ya? Algojina Kanki. Podría ser, pero no vamos a hablar todavía de animales, ¿ya? Por esta vez solo vamos a hablar de personas. Entonces, podemos comparar, estimados. Y en nuestro libro dice esto, se puede combinar con el pronombre interrogativo pi, que es quién, con quién. Con el caso comparativo Gina, por ejemplo, pijina, como quién. Esto se usa para preguntar con quién se compara una acción o una condición. Por ejemplo, estimados, aquí estoy hablando o comparando una condición. Solo le estoy diciendo, ¿puedo comparar una condición? Claro, Pijina Ganki. Pero también puedo comparar una acción. ¿Y cómo es eso? Comparación de una acción. ¿Y cómo hacemos esto? Ya chachas dirán. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿ya? Rolly, ¿ya? Rolly, Pijina, ¿ya? Lam, Anki. Ya está. Le estoy diciendo, Rolly, ¿como quién trabajas? How I get, ¿ya? Estamos viendo, esa es la comparación de una
acción. Roli, pijina, llank'anki. Ahora, aquí tienes que entender. Pi, ¿ya? Y le estamos agregando el jina. Roli, pi, jina, llank'anki. Yo le voy a decir, Roli estaría diciendo en este caso, Roli. A ver, pongamos aquí. Roli, ¿como quién trabajas? Voy a comparar la acción, ¿ya? ¿Con quién yo trabajo? Entonces, podemos encontrar aquí una respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta en esta situación? Yo puedo decir de la siguiente manera. Roli, pijina llank'anki. Es la comparación que me están haciendo. Entonces, yo le puedo decir, ¿ya? ¿Cómo? ¿Ya? Noka, y puedo poner a mi profesor, con negrito voy a poner aquí. Yacha, chij. Mira, fíjate. Noka, yacha, chij. Y aquí el pi va a ser reemplazado, que el pi que estamos viendo con color negrito, va a ser reemplazado por una profesión. Y en este caso estoy utilizando yacha, chij. El jina siempre va a ir. Yacha, chij, jina. ¿Qué cosa? Yachachijina, lam, ane. Ya está. ¿Qué estoy diciendo, profesor? Imanishanin kaipi. Sería, no yachachijina, llankane. Yo trabajo, ¿ya? ¿Cómo lo hace? ¿Ya? Como el profesor. Esa es la comparación que yo estoy haciendo. No yachachijina, llankane. Me estoy comparando con la acción que realiza una persona que tal vez de mi entorno social. ¿Entendido? Entonces, chaypas miche, pijina llank'anki. ¿Ya? Entonces, esta es una comparación de acciones que nosotros vamos a utilizar. Y en aquí sí es comparación de condiciones. ¿Me entienden? ¿Ya? Chay, mi chay, wawaji, chay, panachay. Y ahora, en nuestro libro encontramos esto. Pijina rimanki. ¿Cómo quién hablas? ¿Ya? Mira, pi, jina rimanki. A ver, alinta que ¿ya? Nos dice lo siguiente, mira. Pijina rimanki, aquí utilizando pi más jina. Y la respuesta sería, no kajina rimani. Pijina rimanki, no kajina rimani. Podría ser, ¿eh? ¿Cómo quién hablas? Hablo como yo. ¿Ya? Puede ser uno. Ahora, mira, aquí. Pijina llank'anki. ¿Como quién trabajas? Aquí otra vez. Pijina llank'anki. ¿Como quién trabajas? Tai jina llank'ani. Trabajo como mi papá. ¿Te das cuenta? Pijina llank'anki. Tai jina llank'ani. Otra pregunta aquí dice, mira. Aquí, veamos, dice. Ya, aquí nos da ejemplos ya. Mira, nos pide algunos ejemplos. A ver, un momentito, aquí está. Uno, ya, pijina takinki. Aquí está, mira. Pijina takinki. Wow, aquí está, mira. Pijina takinki. Y mi respuesta, wow, pijina takin. Por ejemplo, pijina yacharhanki. ¿Cómo quién aprendiste? Mama hijina yacharhani. Me estoy comprando. Oye, yo aprendí como mi mamá. ¿No es cierto? O dices, pijina purinki, o ¿como quién caminas? Y yo digo, yachachejina purin. Podemos utilizar, este yachachejina purini. Ya, yo camino como el profesor, cuando imitas a una persona. Ahora, oración, ejercicios, ordena y responde, dice. Rimanki pijina, aquí yo voy a ordenar y voy a responder. Por ejemplo, Rani, y aquí mi expresión sería de la siguiente manera. Pijina rimanki. ¿Como quién hablas? Esa es la pregunta. Llank'anki pijina. Otra vez aquí. Pijina llank'anki. ¿Como quién trabajas? ¿No es cierto? Pijina purinki. Igualito aquí. Lo que ustedes tienen que hacer es pijina purinki. Ya está. Como quién caminas. ¿Me entienden?
Entonces, estimados, mira, tenemos tantas preguntas que responder aquí. Y esto está en nuestro libro. Estamos en la página 48. Por favor, trabajen todo este libro, ¿ya? Dice, ejercicio 2. Dice, tu amigo habla muy bien como el profesor. Y la pregunta es, ¿Pijina rimanki? Y achachejina rimanki. En esta situación ya te he dado un caso. Que tu amigo habla muy bien como el profesor, comparando. Y luego viene la pregunta, ¿Pijina rimanki? Y luego la de achachejina rimanki. Ahora, veamos aquí un ejercicio, dice, tu hermano baila bien como su mamá, ¿ya? Tu hermano baila bien como su mamá. Pijina Tuzunki, y aquí ya me está dando la respuesta, como su mamá, y me está dando como su mamá, es para Churema, ¿ya? Puedo poner mamangina, mamangina, ¿qué cosa? Tuzun, tuzuni, podría ser, ¿eh? Mamangina, tuzuni. ¿Qué estoy diciendo? Bailo como su mamá de mi amigo. Bailo como su mamá. ¿Ya? Es una posibilidad. ¿Ya? Pijina Yankanki. ¿Ya? Como tu papá. Tu papá. Y realmente, tu papá. Taita. Papa. Tu papá. Taiteiki. Ojina. Taiteiki hina, ¿qué cosa? Yam. Ane. Ya está. Puede ser. Teiteiki hina. Yankani. Ella enseña como la profesora. Ahora, Pijina Yachachin, como la profesora. Profesora, ¿cómo se dice? Yachachir. Ya está. Yachachina Yachachi. ¿Ya? ¿Ya vamos a una? Entonces, creo que hasta esta parte hemos entendido cómo funciona el GINA. Por favor, trabajen hasta la página que estamos viendo aquí. La página 51. ¿Ya? Por favor. Tarea pendiente. ¿Ya? Trabajar. ¿Ya? Hasta la página 50. Ya, por favor. Tienen tiempo para trabajar. Y recuerden, estimados, semana, si es posible, tal vez al siguiente sábado vamos a dar evaluación. ¿Ya? Entonces, estimados, las evaluaciones también son semanales, recuerden. Y ya tenemos todo esto, el trabajo. O esta semana hemos trabajado todo lo que es PITA. Hemos hecho las 8 preguntas principales. PITA, PIMAN, PIPAJ, PIWANTA, PIPI, PIRAICO y PIJINA. De todo esto vamos a trabajar. ¿Ya? O vamos a dar una evaluación. Estimados, muchos nos comentan y nos dicen, nosotros tenemos 5 libros, ¿ya? 5 libros. Y este libro que estamos trabajando es el segundo libro. Estamos en la página 50, ¿ya? El curso completo, el curso completito cuesta 49, ¿ya? ¿Y esto cuándo? ¿Cuándo termina? Termina cuando terminamos de desarrollar, cuando se termina de desarrollar, ¿qué cosa? El quinto texto, ¿ya? O sea, el curso está para rato, ¿entendido? ¿Ya? Entonces, además de eso, las clases quedan grabadas, las clases están en un archivo de Google Drive, todito, ¿ya? Las clases que ahora estamos dando son los días martes, jueves y sábado, hora 8 de la noche, ¿ya? Por Meet. Las clases quedan grabadas para que puedas volver a ver más adelante, ¿ya? Entonces, tienes todos los materiales. Siempre les he sugerido, por favor, que en este caso se puedan imprimir los materiales para que trabajen, para que esté más fácil, para que trabajen ustedes, ¿ya? Son 5 libros. Aquí está nuestro número para que nos puedan escribir los que aún quieren acceder a nuestro curso, ¿ya?
Estimados, esta es una clase que estamos empezando desde básico, ¿ya? Entonces, todo el paquetito de 5 textos que incluyen las clases, 49. No pagas usted nunca más otro curso, nada. Solo se paga eso, ¿ya? Entonces, nos pueden escribir ese número que está en pantalla, escríbanos, nosotros vamos a atenderles gustosamente con toda la información y desde el martes mismo empiezan a asistir a las clases, ¿ya? Che, me voy a conseguir una pantalla con una nojabanja, tupa, con una cama. Nos vemos el día martes, por favor, estudien, repasen, ya tienen bastante para trabajar. Hola, Yanira, Alintuta. Tupananskama. Escríbanme aquí en la pantalla, está mi número. O también está en mi perfil de TikTok, ahí está también mi número. ¿Ya? Tupacusunchis.